Estaba dando un tiempecito para que abran sus escrituras en Mateo 27. Comencemos a leer del versículo 27, del Evangelio de San Mateo. Vamos a escuchar ahora atentamente la lectura. Y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando se fueron, que fueron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama a este». Y al instante, corriendo uno, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Lord, we know that thou art God. Señor, sabemos que tú eres Dios, y esto, después de leer esta palabra santa y sagrada, podemos ver aún que tu naturaleza no ha cambiado. Tú siempre eres Dios. Y parecía como que Jesús no iba a recibir ninguna ayuda cuando fue tomado por manos inicuas y fue cortado a pedazos y escupido y escarnecido, y estaba colgando en la cruz, sangrando, muriendo. Y parecía no haber ayuda de ninguna parte, a tal grado que él mismo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú actúas en el momento en el que nada más puede actuar. Nos ha sido dado a saber, Señor, que si tenemos algunos ríos que no podemos cruzar, si tenemos algunas montañas que no podemos sobrepasar, que Dios se especializa en hacer cosas que otros no pueden hacer. Tú eres un especialista en el oficio, pues sabías la razón de aquel día en el Calvario. Tú, siendo Dios el infinito, sabías que esta hora debía llegar. Pero cuando fue cumplida, entonces mostraste que tú eras Dios. Mostraste quién era el jefe. Sacudiste la tierra, y los santos que dormían en la tierra salieron. Oscureciste el sol como anoche, como la oscuridad de la noche, mostrando que tú eras Dios. Pero por mucho tiempo parecías estar silente. Permítenos de esto sacar esta conclusión, que siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu, guiados por la mano de Dios, no importa lo que parezca marchar mal, si tenemos la mirada hacia el Calvario, Dios hablará en la hora correcta, en el tiempo correcto. Ahora, Padre Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Pedimos que tu Espíritu nos guíe. Guíanos como la paloma guió al Cordero. Que seamos obedientes a lo que sea que nos pudiera acontecer, sabiendo esto, que Dios obra todas las cosas a bien, y sabemos que todo estará bien. Acompáñanos hoy en este servicio. Pedimos que tú salves a aquellos que están en condición para ser salvos y que están buscando salvación. Llena con vida eterna a aquellos que la están buscando. Pedimos que tú sanes a aquellos que están enfermos y afligidos, que han venido buscando sanidad, y te glorificaremos por eso. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, para hablar esta mañana, queremos su atención en el texto que he escogido del cual hablar, aquel día en el Calvario. Pareciera que fuera un poquito fuera de tiempo y que debería ser para el Viernes Santo. El Calvario debería ser recordado cada día. Y hemos oído tanto de eso, leído tanto de eso. Los predicadores han predicado al respecto desde el principio del tiempo. Los cantores han cantado al respecto a través de las edades. Y los profetas lo predijeron 4,000 años antes que sucediera. Y los profetas de este día apuntan al pasado, cuando sucedió. Es un día de mucha importancia. Es uno de los días más importantes de todos los días que Dios alguna vez permitió que amanecieran en la tierra.
Y si es tan importante para la raza humana el Calvario, pienso que sería bueno para nosotros que regresáramos y lo examináramos y viéramos exactamente lo que significa para nosotros. Pues yo estoy seguro en esta hora tardía en la que vivimos, que estamos buscando todo lo importante de Dios que más podamos saber. Y todo lo que podamos encontrar, estamos aquí para aprenderlo, para ver lo que hay para nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros, y ver lo que Él ha prometido hacer por nosotros. Y para eso venimos a la iglesia. Con ese fin predica el predicador. Por eso él estudia y medita en la Escritura y busca inspiración. Es porque él es un siervo público para el pueblo de Dios. Y él está tratando de encontrar algo que Dios tenga para decirle a su pueblo. Algo que los ayude. Quizás pudiera ser para redarguirlos a ellos de sus pecados, pero sería una ayuda para levantarlos, para que ellos puedan dejar sus pecados y luego levantarse para servir al Señor. Y los ministros deberían buscar estas cosas. Y este día, siendo tan importante, uno de los días más grandiosos, veamos 3 cosas diferentes que ese día significó para nosotros. Pudiéramos tomar cientos de ellas. Pero esta mañana yo solo he escogido 3 cosas diferentes y vitales que queremos mirar en los próximos momentos, de lo que significó el Calvario para nosotros. Y oro que esto redarguya a todo pecador presente, que haga que todo santo se arrodille, que haga que toda persona enferma levante su fe hacia Dios y salga caminando sana. Que todo pecador sea salvo, que todo descarriado regrese y se avergüence de sí mismo, y que todo santo se regocije y se afiance de nuevo con nueva esperanza. El gran significado importante del Calvario para nosotros y el mundo es que resolvió la incógnita del pecado de una vez por todas. El hombre fue encontrado culpable de pecado, y el pecado tenía una pena que ningún hombre podía pagar. La pena era tan grande, al grado que no había nadie que pudiera pagar la pena. Yo realmente creo que Dios lo ordenó de esa manera, que la pena fuera tan grande que ningún hombre la pudiera pagar, para que Él mismo lo pudiera hacer. Ahora, la pena del pecado era muerte. Y todos nacimos en pecado, formados en maldad. Venimos al mundo hablando mentiras. Por lo tanto, no había ninguno de nosotros que fuera digno, ni podían encontrar uno en la tierra que fuera digno. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature. Y el pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Lucifer, el diablo, fue una criatura condenada por su desobediencia, aún antes de él caer a la tierra. El pecado empezó en el cielo, donde Dios puso a los ángeles y demás sobre las mismas bases que Él puso a los seres humanos. Conocimiento, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, donde el hombre podía hacer su elección. Y cuando a Lucifer se le dio la preeminencia para hacer su elección, él quiso algo mejor que lo que Dios tenía. Eso comenzó el problema. Y había un requerimiento por el pecado. El requerimiento era muerte. La muerte era la pena. Y por esto pudiéramos abordarlo en gran detalle, que yo no creo que haya sino una sola muerte, y hay una vida.
And I believe a man that has eternal life can never die. Amen. Praise the Lord. And I believe there is a complete annihilation. Yo creo que un hombre que tiene vida eterna jamás puede morir. Yo creo que hay una aniquilación completa de esa alma que peca, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa ciertamente morirá. No el hombre, es alma que pecare. Así que Satanás ciertamente debe morir para ser completamente destruido. Estoy en tanto desacuerdo con los universalistas que dicen que Satanás será salvo. Él pecó, y él es el que originó el pecado, y su alma pecó, y él era un espíritu. Ese espíritu será totalmente aniquilado. No quedará nada de él. Y cuando el pecado hirió la tierra ya en el principio, como un manto de tinieblas cayendo de los cielos, eso literalmente paralizó la tierra. Eso arrojó toda criatura en la tierra y a toda la creación de Dios a esclavitud. El hombre estaba bajo esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, pesares. Toda la naturaleza cayó con eso. El pecado fue un anestésico que realmente paralizó la tierra. Y entonces nosotros estábamos aquí sin esperanza, porque toda criatura en la tierra estaba sujeta a eso. Y todos los que nacieron en la tierra estaban sujetos a eso. Así que tenía que venir de algún lugar en donde no había pecado. No podía venir de la tierra. Ninguno de nosotros podía redimir al otro. Eso tenía que venir de otro. Por tanto, cuando el hombre se dio cuenta que estaba separado de su Dios, él llegó a ser un vagabundo. Ellos lloraron, ellos clamaron, se afanaron, vagaron por las montañas y por los desiertos en busca de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues sabía que si alguna vez él regresaba a la presencia de Dios, él podría conversar con él. Pero no había manera de regresar. Él estaba perdido. Él no sabía qué dirección tomar. Así que él solo salió a vagar, buscando encontrar algún sitio para poder regresar a ese lugar. Algo en él le decía que provenía de un lugar que era perfecto. No hay una persona aquí en esta audiencia visible en esta mañana, o en la audiencia de la cinta magnética, la cual irá alrededor del mundo. No hay nadie aquí, o en alguna otra parte que no busque esa perfección. Ustedes pagan sus cuentas y piensan asunto terminado. Cuando pagan sus cuentas, entonces alguien en su familia se enferma. Cuando sanan de la enfermedad, entonces tiene más cuentas que pagar. Cuando menos lo piensa, su cabello se está tornando gris. Y entonces usted quiere ser joven de nuevo. Y todo el tiempo hay algo, constantemente, debido a esa onda de pecado. Pero en su corazón, usted al buscar eso, muestra que hay una perfección en alguna parte. En alguna parte hay algo. Por esa razón es que hoy muchas veces el pecador aún anda vagando. Una muchacha hermosa se cortará los rizos de su cabello para ser popular. Se pintará la cara para lucir bonita. Se pondrá ropa para mostrar la forma de su ser. Porque eso es lo único que ella puede encontrar. Buscando en algún lugar, queriendo encontrar algo que vuelva a ella. Si es que ella puede hacer que el hombre le silbe, le salude con la mano, coquetee con ella. El joven hace lo mismo con la mujer. Quiere hacerse atractivo para ella.
Los vecinos edifican una casa y la arreglan de una cierta manera porque se verá un poquito mejor que la de su vecino. Todo el tiempo estamos buscando algo y siempre hay algo un poquito mejor. La muchacha encontrará otra muchacha que es más popular que ella. El vecino encontrará una casa que se ve mejor que la suya. La mujer encontrará otra mujer vestida de una cierta manera que se ve mejor que ella. Es algo en nosotros que busca algo, y eso muestra que estamos perdidos. Queremos encontrar ese algo que nos llevará a esa satisfacción, que saciará ese lugar de hambre allá adentro, pero parece que no lo podemos encontrar. Los seres humanos lo intentaron por las edades. Ellos lloraron por eso. Ellos clamaron. Ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero aún no lo encontraron, vagando por el mundo. Finalmente, un día, ese fue aquel día del Calvario, hubo uno que descendió de la gloria, uno con el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria, y el Calvario fue formado. Ese fue el día que el precio fue pagado y la incógnita del pecado resuelta para siempre. Y eso abrió el camino para esto por lo que estamos hambriando y sedientos. Eso trajo un lugar de satisfacción. No hay hombre que alguna vez haya visitado el Calvario y haya visto cómo fue que pueda ser el mismo. Todo lo que alguna vez él deseó o anheló es saciado cuando él alcanza ese lugar. Fue un día tan importante y una cosa tan importante que sacudió el mundo. Eso sacudió el mundo como nunca fue sacudido antes. Cuando Jesús murió en el Calvario y pagó por la incógnita del pecado, este mundo pecaminoso tuvo un apagón. El sol se ocultó al mediodía y tuvo una prostración nerviosa. Las rocas se sacudieron, las montañas se rasgaron y los cuerpos muertos irrumpieron del sepulcro. ¿Qué hizo eso? Dios apuntó su blanco en el Calvario. Él hirió para siempre a ese animal llamado Satanás. Ahora él ha estado más fiero desde entonces, porque eso trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es más fiero arrastrándose con su espalda quebrada. Ahora Satanás fue noqueado en el Calvario. La tierra probó que así fue. El precio más grande jamás pagado y el único que lo podía pagar vino y lo hizo en el Calvario. Allí fue donde el gran precio fue pagado. Esa es una de las cosas. Dios lo había requerido. Ningún hombre era digno, ningún hombre era capaz, ningún hombre lo podía hacer. Y Dios mismo vino y fue hecho humano y vivió una vida humana bajo deseos humanos y fue crucificado en el Calvario. Y allí, cuando Satanás pensó que él no lo haría, que él no lo soportaría, él soportó el Getsemaní y toda tentación que cualquier hombre alguna vez enfrentó. Él pasó por eso como todo hombre, pero él pagó el precio. Y eso es lo que oscureció la tierra. Fue como una anestesia para una operación. Cuando un médico le da a un hombre una anestesia, él lo duerme primero, antes de poder hacerla. Y cuando Dios le hizo la operación a la iglesia, el mundo recibió un anestésico. La naturaleza sufrió una convulsión. Con razón, Dios en carne humana estaba muriendo. Esa era la hora que el mundo había esperado. Sin embargo, muchos de ellos no lo supieron, tal como sucede hoy. Muchos han esperado estas cosas y, sin embargo, no las reconocen. Ellos no comprenden la vía de escape. Todavía andan buscando placeres y cosas del mundo, buscando encontrar su vía de escape. Ha habido muchas señales que apuntaron a ese día, muchos grandes tipos.
Eso había sido tipificado por el cordero, por el buey, por la tórtola y todas estas cosas. Pero que, con todo, no lo pudieron romper. Estos no pudieron romper ese agarre mortal en el que Satanás tenía la tierra. Las mismas piedras sobre las que él una vez caminó, de allá para acá sobre la tierra. Piedras de azufre ardiente. Lucifer era el hijo de la mañana, y él caminaba en la tierra cuando ardía lo volcánico. Esas mismas piedras que se habían enfriado cuando Jesús murió en el Calvario, eruptaron de la tierra. El precio que fue pagado y la esclavitud de Satanás fue rota. Dios puso de nuevo en las manos del hombre un camino de regreso a lo que él estaba buscando. Él no tenía que llorar más. Acertó cuando él le quebró el espinazo a Satanás allá en el Calvario. El espinazo del pecado y de la enfermedad. Y eso trae a todo ser mortal en la tierra de nuevo a la presencia de Dios, con los pecados perdonados. ¡Aleluya! Nuestros pecados están perdonados. Satanás no puede apartarnos más de Dios. Hay un camino provisto. Hay un teléfono allí. Hay una línea a la gloria. Trae a toda persona al alcance de esa línea. Si un hombre está lleno de pecado, eso lo conectó con la central. Él puede ser perdonado de ese pecado. No solo eso, sino que se ha pagado por ese pecado. Oh, usted no tiene que decir yo no soy digno. Seguro que no. Usted nunca pudiera hacerlo. Pero uno digno tomó su lugar. Usted está libre. Usted no tiene que vagar más. Usted no tiene que ser un hombre en busca de placer acá afuera en la tierra. Pues hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica al pecador que se sumerge en él. Usted no tiene por qué estar perdido. Hay un camino y una calzada, y es llamado camino de santidad. El inmundo no pasa por él, pues primero él tiene que pasar por la fuente, y luego entra en el camino. Él rompió los poderes de Satanás. Él abrió las puertas de la prisión del infierno para todo hombre que estaba encerrado en esta tierra, en las prisiones, temeroso de lo que la muerte sería para él al morir. En el Calvario él abrió esas puertas de la celda, liberó a todo cautivo. Usted ya no tiene que ser derribado por el pecado. Usted ya no tiene que rendir sus miembros al pecado, a la bebida, fumar, apostar, decir mentiras. Usted puede ser honesto, justo y recto, y Satanás no puede hacer nada al respecto, porque usted está aferrado a una línea de vida que está anclada en la roca de las edades. Nada lo puede desprender a usted de ella. No hay vientos que lo puedan sacudir de ella. No hay nada, ni aun la muerte misma nos puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que significó el Calvario. Los hombres que estaban en esclavitud fueron libertados. Los hombres que una vez estuvieron bajo el temor de la muerte no tienen que temer la muerte. Un hombre que anhela una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, se puede subir a la calzada y fijar sus rostros al cielo, porque él está libre. Aleluya. Él está redimido. Él ya no necesita vagar más porque hay una manera de saber si usted está o no en lo correcto. Dios nos da vida. Nuestros pecados no existen más. Ese día en el Calvario pagó el precio. Cuando vemos todo eso, con razón el poeta escribió: entre rocas rendidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. Pero el velo abierto reveló el camino al gozo celestial y día interminable. Abraham no tenía que vagar más cruzando el país en busca de una ciudad. El pecador ya no tiene que preguntarse más si puede ser salvo o no. El enfermo no tiene que preguntarse si puede ser sanado o no.
La apertura del velo aquel día en el Calvario reveló el camino a una victoria total. Dios nos dio los poderes de su Espíritu para vivir triunfantes sobre todas estas cosas. Nos pide solo que lo creamos. Eso sucedió aquel día en el Calvario. Nunca hubo un día como ese. Nunca habrá uno como ese. Ya no es necesario. El precio ha sido pagado y estamos redimidos. Gracias a Dios. Estamos redimidos. Usted ya no tiene por qué dudar. Ya no hay más dudas al respecto. Todo eso fue quitado. El velo abrió la cortina y hemos sido establecidos en un camino para no vagar más, sino creer y solo avanzar caminando. Caminamos directamente a la presencia de Dios mismo. Abraham sabía, y otros sabían que mientras buscaban la ciudad, sabían que ellos eran de alguna parte. Algo había sucedido. Ellos estaban viviendo en una tierra paralizada. Acontecieron terremotos, acontecieron las tormentas, guerras y matanzas. El lobo y el cordero se devoraban, o el lobo devoraba al cordero, y el león devora al buey. Eso no parece correcto, algo anda mal. Él sabía que algo estaba mal. El hombre, el hermano mata al hermano, el padre mata al hijo, el hijo mata al padre. Algo anda mal. Él se envejece, se está muriendo, se está debilitando, sufre enfermedad. Él está en esclavitud. Los árboles crecen, pero no son inmortales. Se mueren. Las montañas cambian, los mares se secan, las aguas faltan. Algo está mal. Y él buscó un lugar, una ciudad donde eso ya no sucediera. Él sabía que si alguna vez podía regresar a la presencia de aquel que lo hizo todo correctamente, él lo podría conversar con él. Oh, qué privilegio es, pecador, saber en esta mañana que usted ahora tiene el camino. Ese día en el Calvario abrió el camino. Pues lo que todos esos patriarcas buscaron y anhelaron, el Calvario se lo dio a usted gratuitamente. ¿Cómo pudiera usted rechazarlo? ¿Cómo pudiera usted rechazarlo para unirse a una denominación? ¿Cómo pudiera usted rechazarlo para sustituir algo por eso? Los placeres del mundo. ¿Por qué no lo acepta? La apertura del velo trae al hombre directamente de nuevo a la presencia de Dios, sin que tenga pecado de ninguna clase, y pone un camino delante de él hacia lo que él busca, el cielo, la gloria, paz, vida eterna, todo allí delante de él. Ese día fue el golpe mortal para el poder de Satanás. Eso lo concluyó todo. Y puedo verlo a él allí. Él era el Cordero del Edén, desde la primera sombra que proyectó. Cuando Abel, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, él debió haber atado una vid del cuello del cordero, arrastrándolo hasta la roca. Tomó una piedra en la mano, como una lanza, y jaló su cabecita hacia atrás, y cortó, y lo partió hasta que murió. Y su propia sangre bañó su lana. Él se revolcó en su propia sangre. Eso era una sombra. Pero aquel día en el Calvario no fue un cordero de esta tierra, sino que fue el Cordero de Dios que estaba muriendo, revolcándose en su propia sangre. Él fue partido y cortado y golpeado y escupido y azotado y abofeteado y de todo por el mundo. La sangre caía de sus guedejas. Cuando el Cordero de Abel murió hablando en un lenguaje que Abel no podía entender. Estaba balando. Y cuando el Cordero de Dios murió aquel día en el Calvario, él habló un lenguaje que nadie le entendió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el Cordero de Dios, partido a pedazos, cortado. Él era el mismo Cordero que Abel tenía en mente cuando él vio la simiente prometida de la mujer.
Él era el Cordero que vio Daniel, que fue cortado del monte, no con manos. Él era la rueda, en medio de la rueda, para el profeta. Todo lo que ellos habían visto previamente fue cumplido en ese día, aquel día en el Calvario. Eso trajo esta gran cosa. Eso quebró el espinazo de Satanás. Primero debemos buscar el significado de ese día. Segundo, debemos ver lo que ese día ha hecho por nosotros. Ahora, lo que hizo por nosotros. Ahora, tercero, miremos lo que debemos hacer nosotros por ese día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero debemos examinarlo, porque es un gran día, el más grande de todos los días. El precio del pecado quedó resuelto. El poder de Satanás fue roto. Y ahora queremos ver qué deberíamos hacer a cambio. Ahora, en respuesta, cuando Jesús murió allí en el Calvario aquel día, Él no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también pagó el precio y abrió un camino para que nosotros lo pudiéramos seguir. Pues nosotros, siendo los Adanes caídos, que han sido redimidos, así como el Espíritu guió a Adán, al primer Adán, por el Espíritu que tenía control de toda la naturaleza, entonces nosotros, el segundo Adán, o los hombres de la tierra que han sido redimidos por Cristo desde aquel día en el Calvario, pueden seguirlo a Él. Ahora, cuando Él murió en el Calvario, Él abrió un camino. Él entregó el Espíritu Santo, que envió de regreso a la tierra para que ustedes y yo viviéramos por Él. Eso es lo que significa el Calvario para nosotros, seguirlo a Él. Primero, examinarlo, ver qué hizo por nosotros. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros por Él? ¿Qué debemos hacer usted y yo? Ahora decimos, bueno, yo agradezco eso, está muy bien, pero lo tenemos que aceptar. Y aceptarlo es aceptar su persona, a Cristo en nuestro corazón. Entonces estamos libres de pecado. Por tanto, no estamos encadenados en lo absoluto. Dios es como si nunca hubiéramos pecado. El sacrificio perfecto nos hizo perfectos. Pues Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces no hay nada más que hacer sino que somos hechos perfectos en la presencia de Dios. Ahora ahí es donde perdemos nuestra posición. Si no vigilamos, tratamos de mirar al pasado, a lo que éramos. Y mientras miremos lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. Oh, ¿no lo pueden ver, iglesia? Yo no intentaría hacer eso, yo no puedo, ni tampoco ustedes. Es inútil intentarlo. Para empezar, ustedes están perdidos mientras tengan la mirada en lo que ustedes han hecho. Pero no miren lo que ustedes han hecho. Miren lo que ese día en el Calvario hizo por ustedes. Pagó su precio, dejó esa incógnita resuelta. Sus pecados como la grana son blancos como la nieve, rojos como el carmesí, blancos como la lana. Ustedes, por tanto, no tienen pecado. Ustedes están perfectamente sin pecado. No importa lo que ustedes hayan hecho o lo que hagan, ustedes aún no tienen pecado. Mientras hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, sus pecados están perdonados. Y todo lo que es perdonado es remitido y olvidado. Entonces, ¿qué hace eso? Les da a ustedes, después de esa condición, su espíritu, para que lo sigan a Él y para que hagan lo que Él hizo, para otros que están siguiendo adelante. Él fue un solo hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida y Él puso el ejemplo para ustedes. Ahora lo primero que quiero decir es que Jesús no vivió para sí mismo. Su vida fue dedicada a los demás. Eso perfectamente es vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando usted vive su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para los demás. Probó eso cuando Él vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo. Él vivió para los demás. Y usted recibe vida eterna cuando recibe ese día. Y usted ya no vive para sí mismo, usted vive para los demás.
Alguien dijo, ¿cómo puede usted tolerar que alguien le diga apodos como esos? Uno ya no vive para sí mismo. Uno vive para los demás, para poder redimir a ese hombre. Ustedes llegan a ser hijos y el problema con eso es que la iglesia ha olvidado que ellos eran hijos. Usted es un hijo, usted está tomando el lugar de Cristo. Usted es un hijo, así que no viva para usted mismo. Viva para los demás. Bueno, hermano Branham, yo puedo vivir por ese hermano porque él realmente es un hombre amable. Esa no es la cosa. Viva por ese hombre que lo odia. Viva por esa persona que lo mataría si pudiera. Eso es lo que le hicieron a él. Ellos lo mataron y él murió para poder salvarlos. Eso es vida eterna. Cuando usted ya tenga eso en su seno, entonces está mirando al cielo. Y usted sacrifica sus propias cosas, las cede como la oveja cede su lana. Usted mira más allá, hacia el Calvario. Espero que esto les ayude a entrar en un lugar. Eso es lo que el tabernáculo, lo que toda persona tiene que hacer, es darse cuenta de lo que ustedes son y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia solo para tocar música, a cantar cantos. La iglesia es un lugar de corrección. El juicio empieza en la casa de Dios. Nosotros debemos considerarnos muertos y vivos para Cristo. Por tanto, Él abrió el camino para que nosotros mismos pudiéramos sacrificarnos para su servicio, para seguirlo a Él. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es maravilloso. Jesús dijo y habló de eso. Permítanme darles unas citas al respecto. Escuchen atentamente, que no se les pase por alto. Jesús dijo que en aquel día Él separaría a la gente como ovejas de los cabritos. Y Él les diría a los cabritos, pónganse al lado izquierdo, y a las ovejas, pónganse al lado derecho. Y Él les dijo a los cabritos, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve en la prisión y no me visitasteis. Estuve desnudo y no me encubristeis. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no me visitasteis. Así que, apartaos de mí. Y a las ovejas dijo, yo tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y ustedes me sirvieron. Y fíjense, no fallen en captar esto, iglesia. Guarden esto en su corazón para siempre. Fue algo hecho inconscientemente. La gente no lo hace por una obligación. Un hombre que le da algo a usted porque él lo debe hacer, un hombre que le da de comer porque lo debe hacer, él tiene una idea egoísta. Eso debería representar su propia vida, sus propias acciones. Fue tan sorprendente para estas ovejas que ellas dijeron, Señor, tú, ¿cuándo estuviste con hambre y nosotros no te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste con hambre y nosotros te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste enfermo y te servimos? Fue automático por amor. Fue tu vida que vivía en ellos. Dios permite que la gente vea lo que el Calvario hizo por nosotros. Automáticamente. ¿Cuándo estuviste así, Señor? Nunca supimos eso. Miren lo que dijo Jesús al dar la vuelta. En cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hicisteis. Una vida generosa, sin pensarlo dos veces, sin pensarlo, sino que usted está tan muerto a las cosas de este mundo y tan vivo en Cristo y tan encaminado en el camino. Estas cosas son sencillamente una cosa automática. Ustedes simplemente las hacen. No dicen, bueno, Señor, el Señor querrá que yo haga eso. No es eso. Sencillamente usted es parte de Él. Su espíritu está en usted y usted obra de la manera que Él obró.
Oh, cáptenlo ustedes. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo el que dice Señor, Señor entrará, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, simplemente de sus corazones, libremente. Ahora, ese día en el Calvario pagó ese precio para que pudiéramos ser de esa manera. No para decir, ¿sabes qué? La viuda Jones en una ocasión, a ella se le acabó el carbón y yo fui y le compré carbón. Déjame decirte, vi a un hermano que necesitaba un traje y yo fui y le compré un traje. Bendito Dios, yo soy cristiano. Oh, qué cosa, usted es una pobre persona egoísta y miserable. Usted es un hipócrita. No sepa la derecha lo que hace tu izquierda, ni la izquierda sepa lo de la derecha. Pues está tan automáticamente muerto en Cristo que usted lo hace de todas maneras. Es su naturaleza, es su hechura. Usted lo hace de todas maneras. Es simplemente la vida que vive en usted. Usted está completamente rendido a ese espíritu y Él mismo vive en usted. Oh, ¿sienten ustedes ese espíritu bendito? ¿Esa vida? No, vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Algo muy automático. Bueno, déjeme decirle, hermano Branham, nosotros aquí somos cristianos. Nosotros ayudamos a estas personas, ayudamos a esas personas. Oh, qué cosa vergüenza debería darles. Eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que hacerlo automáticamente. Tiene que hacerlo y usted sencillamente lo olvida. Todo eso de, no lo haré, va y lo hace. Cristo rindió su vida completamente a Dios. Él se entregó como un siervo público para el pueblo. Él dio su vida libremente. Él no tenía que hacerlo. Él no lo hizo de mala gana. Él no dijo, miren hermanos, todos ustedes deberían estimarme mucho porque yo vine a morir por ustedes. Él nunca dijo una palabra al respecto. Él murió de todas maneras porque era Dios en él. Es Dios en ustedes. Es Dios en mí, lo que nos hace considerar a los demás. Las ovejas a un lado. Uno de ellos dirá, bueno, Señor, yo hice esto, y Señor, yo hice eso. Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Si la iglesia alguna vez puede llegar a esos hechos fundamentales, que no es algo que ustedes se esfuerzan por hacer, que ustedes mismos manufacturan, es algo que nace en ustedes. Perdóneme, mi amigo pentecostal. Yo soy pentecostal, pero mis amigos pentecostales han llegado a un punto en donde tiene que haber mucha música rápida, el ritmo de alguna banda, o baten las manos o panderetas, para producir un grito. Eso solo es emoción. Ellos ponen a tocar las bandas antes de ir a la batalla. Llevan a la gente a la emoción de la batalla. Yo creo en la música, yo creo en batir las manos, pero yo creo en esas cosas. Eso es exactamente verdad. Debemos tener eso. Pero ustedes han dejado las grandes cosas sin hacer. Esa vida de sacrificio propio que Dios vive en ustedes, automáticamente haciendo lo que es correcto porque es correcto. Solo siguen adelante, ni siquiera pensándolo. Solo la viven. Luego observen. Ustedes ven lo que está sucediendo. Ustedes solo... No, ustedes están en el camino. Eso significó el Calvario para ustedes. Están en el camino. Aquel día lo abrió para ustedes. Ahora, entonces recuerden, usted no puede ser mitad cabra y mitad oveja. Ellas no se mezclan. Ahora, muchas personas dicen, sí, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una organización en nuestro grupo. Nosotros ayudamos a los pobres, hacemos esto. Eso está bien, pero usted mismo está tocando trompeta. Uno no hace eso. Ustedes den sus limosnas en secreto, dijo Jesús. Solo debe ser algo automático para usted, tal como ir por un trago de agua. Usted tiene sed. Si el prójimo tiene sed, usted también piensa en él. La necesidad de su prójimo, usted la considera como su propia necesidad. Y no saca eso a relucir, simplemente sigue con su vida. Ahora, uno no puede ser mitad oveja y mitad cabra. Así que si usted dice, bueno, nuestra iglesia tiene una organización, nosotros les damos a los pobres y hacemos esto y hacemos eso y hacemos lo otro. Si usted tiene eso sin lo otro, la vida de Cristo en usted lo está haciendo absolutamente en vano. Jesús, Pablo dijo, 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, de nada me sirve. Ahora, esto es duro, pero es verdad.
Ustedes tienen que encarar ese hecho, reconocer lo que el Calvario hizo por ustedes. Nosotros lo miramos y decimos, oh sí, eso está bien. Esa no es la cosa. Si ese Hijo de Dios tuvo que ir al Calvario para la crucifixión, todo hijo que viene debe ir a un Calvario. Él también debe tener un Calvario. Ustedes deben tener ese día en el Calvario. Yo tengo que tener ese día en el Calvario. Eso deja resuelta la incógnita del pecado. No estrechar manos con el predicador. No por un apretón de manos se entra a la iglesia. No entra por una carta. No entra porque ha profesado, sino que entra por medio de un nacimiento. Él no dio una carta. Él no dio algo para profesar. Él dio un nacimiento. Así es como entramos. Entonces, de allí automáticamente estamos viviendo vidas cristianas. Ahora otro comentario. Mitad cabra, mitad oveja. No existe tal cosa. Usted es o cabrito u oveja. Usted no es mitad cabrito y mitad oveja. Usted es cabrito u oveja. Ahora, si usted solo está haciendo buenas obras y piensa que puede entrar por ellas, entonces no hubiera sido necesario un día en el Calvario. La ley proveyó eso. Pero la necesidad de un día en el Calvario fue para introducir esto, para que no tuviéramos que ser solo miembros de iglesia, sino ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que fue el día del Calvario. Eso es lo que significó para usted, para que usted pudiera obrar y seguir y actuar como Jesús. Ahora el río no corre para arriba y para abajo al mismo tiempo. El río solo corre en una dirección. Y el Espíritu de Dios solo corre en una dirección. Él no mezcla cosas consigo. Corre en la misma dirección. Observen a Jesús para terminar. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y mayores que estas haréis porque yo voy a mi Padre. No estoy diciendo esto tanto por la iglesia aquí, ustedes entienden, sino que estos mensajes son grabados. Decenas de millares los escuchan alrededor del mundo. Voy a dar respuesta a esa pregunta del crítico ahora mismo. Con frecuencia me han dicho, ellos dicen, bueno, ¿usted cree la Biblia? Jesús dijo, estas obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores que estas haréis porque yo voy a mi Padre. ¿Qué tan mal puede usted llegar a estar, Señor? ¿Cuán lejos del discernimiento puede usted vagar con sus teologías intelectuales, con su concepción mental de algo? Mi amable amigo perdido, ¿no puede usted entender que esta Biblia se interpreta espiritualmente? Jesús le dio gracias al Padre porque la había escondido de los educados y astutos y los sabios y prudentes, y se la revelaría a bebés que vendrían al Calvario. Ahora observen, Jesús dijo, observen cómo Él lo declaró. Las obras que yo hago, Él las está haciendo ahora mismo. Las obras que yo estoy haciendo ahora mismo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Estas obras vosotros las haréis también. Ustedes las harán si creen en mí. Ustedes harán estas obras. Y aún mayores que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo podéis recibir. Ahora fíjense, las obras mayores era tener el poder en la iglesia, no solo para sanar a los enfermos por la oración, echar fuera demonios por la oración, sino para impartir vida eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y sería puesto en las manos de la iglesia para impartir vida. Oh, eso es lo que significó el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para impartir vida eterna, al dar el Espíritu Santo a creyentes obedientes. Hombres que una vez fueron incrédulos son hechos creyentes e imparten vida eterna espiritual.
¿Qué más grande es por decir, esta mujer enferma acostada aquí, yo puedo orar una oración de fe y ella será sanada? Eso es algo grande. Eso es lo que él estaba haciendo allá. Pero dijo, mayores que estas haréis. Yo les voy a dar poder, no solo para resucitarlo por un tiempo, sino para darle vida eterna, que será eterno, para siempre. Gente desventurada, pobre, ciega. ¿Cómo no captan eso? ¿No ven ustedes lo que es la cosa mayor? Eso es lo más grande que pudiera suceder, impartir vida eterna a la gente. ¿Qué es vida eterna? La vida que él vivió, la vida que estaba en él. Impartirles eso a otros. ¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de Dios sí puede. Jesús dijo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, les son retenidos. Ahora aquí es donde la Iglesia Católica y muchas otras cometieron su gran error. Ellos salen y dicen, yo te perdono tus pecados. Eso no era así. ¿Cómo les fueron perdonados a ellos los pecados en la Biblia? Pedro respondió esa pregunta en el día de Pentecostés. Ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que todos ustedes tienen? Él dejó establecida la receta. Él les dijo cómo hacer. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para con Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? El perdón de su pecado. Allí están las obras mayores. ¿Cuántos de ustedes, predicadores en esta mañana, cuántos de ustedes, escuchando mi palabra en la cinta magnética, están dispuestos a ir al Calvario esta mañana y a mirar lo que Dios hizo allí por ustedes y dejar sus credos denominacionales y predicar el Evangelio? ¡Aleluya! Eso ahora está en sus regazos. ¿Qué harán ustedes con eso? El arrepentimiento y remisión de pecados debe ser predicado en su nombre a todo el mundo, comenzando en Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué significa el Calvario para usted? ¿Qué hizo ese día para usted? ¿Lo llenó usted con alguna teología? ¿Lo convirtió en una camisa inflada? ¿O lo hizo un cristiano totalmente rendido? ¡Aleluya! Remisión del pecado. Obras mayores que estas haréis. Ustedes ven quiénes son allí. Haréis, ¿verdad? Obras mayores que estas. Remisión de pecados en el nombre de Jesucristo. Pero los credos y denominaciones y todo eso los han atado a ustedes a un lugar donde todavía están sirviendo al mundo. Dígame si algún hombre, dígame si alguna mujer pudiera venir al Calvario y querer ser alguien importante porque alguien ha dicho algo. Díganme ustedes, ¿cómo pueden presenciar el Calvario en su luz correcta? Aquel día en el Calvario. ¿Cómo puede uno tener su día en el Calvario y salir como una camisa inflada? ¿Cómo puede usted salir un títere de alguna organización y predicar doctrinas hechas por el hombre? Porque eso no causa que usted se humille a la palabra de Dios. Si usted alguna vez llega allí, usted saldrá humilde. ¿Cómo puede usted querer ser algo grande en su organización, con una pluma en el sombrero, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló a un cuerpo destrozado, a un rostro esculpido hasta la vergüenza y la desgracia? Y ellos lo despojaron de su ropa y lo crucificaron ante el mundo, menospreciando el oprobio. ¿Cómo pueden ustedes ir al Calvario y salir diferentes de lo que él era? Una desgracia, una vergüenza. Oh, dice usted, ellos me sacarán a patadas. Que lo pateen. Tenga su día en el Calvario. Dios obrará su voluntad en usted. Permítame citar eso otra vez. Tenga su día en el Calvario. Dios obrará su voluntad en usted. Oremos. Lord, oh God, Señor, oh Dios, llévanos a todos al Calvario ahora mismo. Que nos apartemos de nosotros mismos, Señor, del temor a los hombres, del temor de lo que alguien más vaya a decir. Pues todo el mundo se mofó de él, hizo burla de él. Pero él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente, aún en la deshonra. Él fue obediente, aún bajo el gobierno federal.
Y sabemos que cuando Satanás hirió esta tierra, él llegó a ser el gobernador y la autoridad de esta tierra. Él testificó de eso delante de nuestro Señor y dijo, estos reinos son míos, haré con ellos lo que quiera. Y sabemos que desde ese día hasta este mundo, bajo la maldición, ha sido gobernado por aquel que lo maldijo. Pero Dios, oh Dios, nosotros servimos a un reino que no está bajo maldición. Padre, Dios, cuán maravilloso es que tú hayas hecho grandes cosas en el mundo cinematográfico hoy. Permitir que salgan estas grandes películas como Los 10 Mandamientos y otras así para permitir que hombres y mujeres vean que de otra manera ni se acercarían a la puerta de una iglesia. Pero les permites ver lo que es. La manera de Dios es una manera rechazada por el mundo, porque sería como nosotros que entráramos en Rusia bajo comunismo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos ido al Calvario, nos hemos crucificado a nosotros mismos para el reino de Dios, para ser de Él. No importa lo que el mundo diga, nosotros escogemos la senda con los pocos despreciados del Señor. Vamos adelante a la resurrección y creemos que eso pronto está a la mano, Señor, cuando seremos resucitados en un reino que tomará control de este mundo, como Daniel lo vio previamente, y que desmenuzó a todo el mundo, como Tamo, que el viento sopló de las eras del verano. Pero el monte, la piedra creció hasta llegar a ser un gran monte que cubrió la tierra. Esa piedra vendrá. Oh Dios, queremos ser parte de ella. Permite que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz diariamente, que vivamos para Cristo, que vivamos para otros. Concédelo, Señor. Si hay algunos aquí esta mañana que no lo conocen a Él como Salvador, quisieran ser recordados en la oración de clausura y quisieran que este sea su día en el Calvario, levantarían la mano y dirían, ore por mí, hermano Branham, yo lo quiero conocer a Él como mi Salvador. Dios lo bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, mi hermano allá atrás. ¿Habrá alguien más? Diga, yo lo quiero conocer a Él. Quiero que este sea un día en el Calvario para mí. Estoy hastiado. ¿De qué sirve andar jugando aquí con la mismísima cosa para la cual nací? Yo nací para ser un hijo de Dios y aquí estoy aferrado de las cosas del mundo. Dios, permíteme ser crucificado hoy. Permite que me crucifique hoy a mí mismo y a mis ideas, para que yo pueda vivir con Cristo y que viva para los demás, no importa lo que me hagan. Si se mofan de mí y me persiguen y dicen todo mal en contra mía y cosas, permíteme seguir mi caminar humildemente, manso como un cordero como lo hizo Él. Y algún día Él ha prometido que me resucitará en el día postrero. Estoy esperando ese día. ¿Habrá algunas manos más que se levanten? Dios lo bendiga, allá atrás y a usted. Muy bien. Algunas más, justo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Algunas más antes de que oremos? Nuestro Padre Celestial, fue dicho cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ellos realmente creen con todo su corazón. Estas personas que acaban de levantar la mano, yo creo que ellos han creído con todo su corazón. Y si es así, hay una pila con agua aquí esperando. Ellos quieren que sus pecados sean perdonados. Aquí hay alguien que los puede bautizar en ese nombre y en el único nombre que hay bajo el cielo dado a los hombres, en que debemos ser salvos. Pues como cité la Escritura hace unos momentos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Y en Jerusalén, cuando fue predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados, el apóstol les habló a ellos de la Escritura y dijo, primero se deben arrepentir y luego ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ese fue el oficio del predicador. Que ellos se arrepintieran y que Él los bautizara para el perdón de su pecado. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Padre, ¿cómo es que el mundo se desvió en una rabieta como lo han hecho? ¿Por qué no creen el Evangelio sencillo? Y ellos aún traen en su lugar, como sustituto, nombres falsos, bautismos del Espíritu Santo falsos.
estrechar de mano con ministros y usar los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo que no está en las Escrituras. Un documento hecho por hombres romanos. No es una enseñanza cristiana en ninguna parte de la Biblia. El perdón de pecados no puede ser perdón por medio de títulos, sino en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, sabemos que eso es muy impopular. Tus maneras siempre lo han sido. Pero permite que hombres y mujeres esta mañana acudan a ese día, aquel día en el Calvario. Cuando Jesús menospreció ese día, ese oprobio de ser desnudado, de ser cortado a pedazos, de ser escupido y hecho mofa por todo el mundo, por toda la iglesia, por la gente que lo debió haber amado. Y aún en todo eso, Él no abrió su boca y fue y murió por esas personas que estaban mofándose de Él. Dios, llévanos al Calvario esta mañana. Y si ellos dicen que estamos locos, si dicen que erramos en las Escrituras, lo que quieran decir, Dios, ellos no pueden pararse en la presencia de Dios y decir que eso está errado. Ellos no pueden encubrir sus pecados con la Biblia. La Biblia descubre sus pecados, su incredulidad, el ser popular, el actuar como el resto de la multitud. Permite que ellos vengan al Calvario esta mañana. Y comenzando desde Jerusalén, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.